hay un crimen pendiente que está sin resolver, porque no quieren que se resuelva como muchos otros crímenes pendientes. Cuando entra en juego los monstruos del Vaticano, la Iglesia Católica, obispos, cardenales, en relación con asesinatos de niños, violaciones de niños, se tapa todo. Los políticos los apoyan, la nobleza les apoya, los banqueros les apoyan. Y no solo eso, no solo los apoyan y se hacen cómplices, tapando todo y amenazando a quien quiere resolver estos casos, sino que saben perfectamente que estos monstruos, hagan lo que hagan, no van a ir a la cárcel, no van a ser procesados, todo sobreseído. Y los van a premiar y felicitar y aplaudir. Y los van a dar los millones que pida de subvenciones sin límite. Las niñas de Alcácer no es un crimen olvidado, no es algo histórico y ha pasado, no, está sin resolver. Está sin resolver. Han cogido un cabeza de turco, a Ricard, ya han pasado 20 años y el otro inglés estará libre, ya sabe todo el mundo. Le dieron pasaportes falsos, identidad falsa al Vaticano, los obispos de España le avisaron de antemano que iban a por él, se huyó a Brasil y allí ha hecho muchos trabajos para la Iglesia Católica, saldrá en su día. En su día eso ha de salir, garantizado. Pero claro, el crimen está sin resolver, porque no solo fueron las 3 niñas de Alcácer, torturadas diabólicamente, destrozadas, asesinadas, violadas. Bueno, es alucinante, diabólico en extremo. Pero está sin resolver. A los médicos forenses, cuando hicieron las autopsias, encontraron los cadáveres, primero les robaron las autopsias. ¿Quién tenía interés en robar las autopsias? Lavaron en silencio, en secreto, los cadáveres para que no se hicieran más autopsias. ¿Por qué hicieron eso? Porque descubrieron pelos y semen de más de 7 personas. O sea, las niñas, las 3 niñas, no las arrastraron esos 2 monstruos, iban mucha más gente. En aquel centro, que fue en un convento, en un monasterio de eso, y digo un monasterio porque no fue en la Romana donde encontraron los cadáveres. Cuando encontraron los cadáveres, entre los cadáveres había huesos de otros niños. O sea que los hicieron en un huesario. Y fíjense que en todas las iglesias y monasterios, sin límite en todos, en los sótanos y criptas hay esqueletos por todas partes, porque allí se han hecho rituales satánicos de toda la vida. Y cuando encontraron los cadáveres en la Romana, 2 niñas estaban deterioradas, 2 meses y pico después, el cuerpo, pues, naturalmente, putrefacto. Una tercera no. La habían retenido mucho tiempo, la habían violado, pegado, la torturado, bueno, hicieron y luego la mataron. Luego lo hicieron en un sitio donde había muchos huesos de otros niños, se lo llevaron a la Romana. Eso los médicos forenses lo atestiguaron. Robaron las autopsias y robaron toda documentación que se encontró en cuanto a referencia a esos crímenes satánicos. Otra parte es importante, es que Anglés estaba fugado de la cárcel sin busca y captura. Está sin resolver. ¿Quién le dejó salir de la cárcel? ¿Por qué no había busca y captura? Un señor que le dejaron fugarse la iglesia, naturalmente, y no hay busca y captura. ¿Por qué eso sucede? Se fuga alguien de la cárcel y no pasa nada, y vive en Valencia con su madre. O sea, se fuga de la cárcel de Valencia y vive tranquilamente en Valencia trabajando para la iglesia. Tenía 85 millones de pesetas, más casas, coches, pisos, pero no habían trabajado en su vida. Ni tampoco Hacienda se preocupó de ver de dónde venían tantos millones. Cuando periodistas fueron a Hacienda a preguntar a Valencia, le dijeron, amenazaron de Hacienda a los periodistas que no se metieran con la familia de Anglés o iban a tener problemas, con amenazas y soberbia. O sea, protegiéndole y haciéndose cómplice de estos crímenes satánicos. Porque cuando hay crímenes satánicos, hay metido las más altas esferas sociales, incluido la iglesia, porque la iglesia siempre ha estado metida hasta los hocicos con noblezas, con banqueros, con gente de mucho dinero, de mucho poder. Fíjese que en la zona de Levante, ya por el año 90, por ahí, se hizo una encuesta y había unas 700.000 personas de las clases más altas
la sociedad española metidas en sectas satánicas. Ahora ya hay millones, pero de las altas esferas, metidos en rituales satánicos, porque de hecho siempre en la zona de Levante, en esa zona es donde más niños han desaparecido, y en Canarias, donde está el cúmulo también de más sectas satánicas, y sobre todo en Toledo, donde está el centro de las sectas satánicas de la Iglesia Católica de toda España. Porque la Iglesia Católica del Vaticano es la cabeza de todas las sectas satánicas del mundo. Y en el Vaticano se han hecho de toda la vida sacrificios de niños, asesinándolos, como se hacen igualmente hasta el día de hoy en el Castillo de Bélgica, donde acuden las noblezas, acuden obispos, cardenales, políticos, banqueros, y hacen rituales satánicos, pero esto lo sabe todo el mundo. Allí también la Iglesia Católica, con documentación de la policía, los cogió, y ya de un confidente a la policía, estaban implicados los obispos financiando asesinos de niños en Bélgica. Eso hay documentación. ¿Han ido a la cárcel? ¿Ha ido alguno a la cárcel? ¿Ha habido proceso? Cuando en Bélgica, durante 8 años, toda Bélgica se manifestó para que solamente hubiera un proceso, un juicio. No lo hicieron, 8 años. Esperaron hasta asesinar a todas las personas más molestas, entre ellos muchos buenos policías que sabían quiénes estaban implicados por la documentación que tenían y los confidentes de la policía. 25 personas asesinaron por orden del Vaticano para quitar toda persona molesta que acudiera al juicio a declarar. O sea, una serie de asesinatos en serie relacionados con las pedofilias y los sacrificios de niños. El crimen de Alcácer está sin resolver. ¿Por qué no han permitido nunca declarar de dónde venían los 85 millones que tenían Anglès Ricard en sus cuentas corrientes? ¿Por qué se hace cómplice el gobierno con los asesinos de niños? ¿Por qué los ocultan? ¿Por qué no dejan abiertamente? Bueno, pues estos millones venían de tal. Saben que vienen de la Iglesia. No solo eso, sino que en una España supuestamente aconfesional se hace por la fuerza, se dan 16.000 millones de euros a la Iglesia de subvenciones libres de impuestos, más luego regalos de muchos millones, y cada vez que acude Benedicto a España se le regalan cientos de millones. Cuesta a los españoles, nada más su visita, para decir que todo el mundo es bueno, yo quiero mucho, cientos de millones de euros. O sea, y luego los regalos que se lleva y subvenciones más, se lleva cientos de millones hacia el Vaticano. Cada vez que el personaje se hace visitas por ahí, se lleva cientos de millones. Hoy el Vaticano se ha convertido en la fortuna más grande del mundo. Una fortuna que ha sido durante toda la historia robada mediante asesinatos de masas de gente. Millones y millones de niñas, niños, mujeres. Imagínense los instrumentos de la Inquisición. Este Papa actual, Benedicto, era el antiguo cardenal de la Inquisición en el Vaticano. Y este Benedicto, ya dije en otros vídeos, mandó cartas a todos los obispados del mundo, unas cartas que se llamaban solicitudes, diciendo que rompieran todas las miles de actas que tenían de raptos de niños y violaciones de niños por clérigos, y amenazaran a los padres o a los niños si iban a la policía, o los asesinaran. O sea, es alucinante. Hace poco el Vaticano, delante de todo el mundo, hizo una ceremonia invitando a todos los cardenales y todo, para entronizar a Satanás como el dios de este mundo y el rey del mundo. Y encima esa gentuza criminal diciendo que Jesucristo es su hijo. Bueno, es alucinante. Esos monstruos son alucinantes. Y la gente ignorante en extremo. El crimen de Alcácer está sin resolver. No quieren que se resuelva. No quieren, porque están hasta aquí de noblezas, de políticos, de banqueros, de gente de alta sociedad. Están todos, no quieren que se resuelva. Y fíjense el problema que lleva ahora, a manera de ejemplo, el Urdangarin, el yerno del rey. Un montón de millones, implicando un montón de gente. ¿Ha ido a la cárcel? ¿Le ha devuelto algo? Cualquiera de ustedes que robe 1.000 euros, al día siguiente ya está en la cárcel. Y se acabó, sin problema. Miren lo que se está moviendo, ya lleva años el asunto. ¿Va a ir a la cárcel? Ya lo veremos. De momento está de vacaciones en Chicago, viviendo por todo lo alto con un palacete y unas casas que le costó 2.000 millones de pesetas. O sea, es alucinante. Mientras
La población española está sumida en una crisis de la cual no va a salir. La gente se le quita el dinero a parados, a obreros, a viudas, a huérfanos, subvenciones, a parapléjicos, a parados. Hay millones de personas desempleadas que nunca más van a tener trabajo. Pero se rasca dinero de todos estos, empobreciéndoles más. Pero a la Iglesia Católica 16.000 millones y lo que pidan. Y cada año dicen esos cerdos que quieren más dinero y más miles de millones. No de los católicos. En una democracia supuesta confesional no tiene que haber ninguna religión del Estado. Ninguna, de ningún tipo. Y si algún católico o budista o evangelista o ateísta o como quiera de su dinero pagar o subvencionar a su religión, que lo haga, eso sí es libre. Pero obligar a todos los españoles rascando el bolsillo, metiendo la mano en los bolsillos, a la fuerza de todos los españoles, sean de la religión que sea o de ninguna, para alimentar a un regimiento de pedófilos y parásitos, es un crimen contra la razón y contra la sociedad humana. Y que se esté rascando y empobreciendo a la población sin dar dinero para crear puestos de trabajo y riqueza, sino riquezas a los más ricos del mundo. Y encima aplausos y felicitaciones cuando son cómplices y asesinos de niños. Porque todo el mundo ya sabe que los obispos de España, como en Bélgica, como en otros países del mundo, han asesinado, han sido los que han financiado a Angélica Ricard para asesinar niños. Y en Brasil, Ricard ya ha hecho un montón de trabajo para la Iglesia de asesinar más niños. En Brasil es donde, de los países sudamericanos, donde más niños desaparecen. Pero es que todos los años, 500.000. ¿Dónde se imagina? ¿Ustedes dónde creen que van a parar 500.000 de niños? Roban los órganos, los violan, rituales satánicos, los queman vivos. En España hay procesos de que durante la época franquista hasta el día actual 300.000 niños fueron asesinados, violados, quemados vivos, robados sus órganos, vendidos, o sea, como la niña de Alcácer, torturados. Bueno, es alucinante por la Iglesia, por el clero, como en el Canadá y como en otros países del mundo. En el Canadá hay procesos de niños, 50.000 niños, vendidos, violados, asesinados, torturados y sacrificados vivos, niñas, delante de la reina de Inglaterra. Bueno, es espantoso y alucinante. Y la niña de Alcácer pues está sin resolver. ¿Por qué? Porque no quieren que se resuelva. ¿Ustedes creen sinceramente que incluso en el Vaticano se hacen sacrificios de niños? Es escandaloso, es terrible, es diabólico que haya curas del Vaticano, de esos exorcistas o como se llamen, que están denunciando que se han metido niñas en el Vaticano, se les han violado en actos bacanales sexuales y se las ha degollado y se acabó. Porque muchos de los grupos estos de Illuminati, Club Bilderberg y otras asociaciones de multimillonarios, los que quieren ser los gobernantes del mundo, hacen rituales satánicos. Y los asesinos siempre, los que llevan los niños, son los obispos católicos, como en el monasterio de Montserrat, dedicado al culto de la Virgen satánica negra cananea. Astarte, Isis, Osiris. Es increíble. Es increíble cómo puede estar la mente humana ciega, porque cualquiera niña, la niña de Alcácer podía ser su hija, podía ser su hermanita, podía ser su sobrina, su nieta, niñas inocentes que fueron torturadas, masacradas, asesinadas, violadas, sodomizadas. Bueno, es espectacular y diabólico. Y estuvieron metidos en la flor y nata de la sociedad y un cerdo de estos, un obispo de esos, filmándolo para llevar los vídeos al Vaticano y a los obispados. Es alucinante cuando hace algunos años, de 3 o 4 años, se descubrió por 2 veces consecutivas en el seminario de curas de Viena, de San Pölten de Viena. Por 2 años la policía los cogió mandando esos cerdos, esos clérigos demoníacos, por internet, cientos de miles de pornografía infantil para esparcirla por todo el mundo, corrompiendo a toda la tierra, vídeos snuff. Bueno, es alucinante. Han ido a la cárcel, han sido procesados. Esos monstruos demoníacos están implicados, porque están implicados todos, nobleza, políticos, banqueros, y las niñas de Alcácer, sin resolver. Le han amenazado a Ricard, le han dicho, calla la boca, de aquí no sales vivo, y si callas, cuando salgas ya tienes en Suiza una buena cuenta corriente de muchos más millones. Y si hablas, no sales vivo de la cárcel, aunque lo van a liquidar,
porque ese ya es muy molesto. Yo he escrito y he mandado un vídeo YouTube hace poco a Ricard, instándole que declare, porque va a alargar su vida, que vaya al diario El Mundo o a Antena 3 Televisión y declare quiénes les pagaron, cuántos niños asesinaron antes de la de Alcácer y después, dónde le mandaron a Anglés, bueno, nombres y apellidos de todos esos monstruos que estuvieron aquella noche y los que financiaron asesinatos de niños antes de venir al Alcácer también. Que eso le va a costar seguir en la cárcel, en una prisión de alta seguridad, pero que va a dar un golpe de muerto a todos estos monstruos asquerosos que en justicia tenían que haber estado esos perros en una tarjeta y en la cárcel de por vida. Pero se ríen de la sociedad y se cachondean de la gente, violan a los niños, la gente los aplaude, se inflan de millones, arruinan las naciones, porque ya el dinero del mundo está en el Vaticano, y la gente es tan ignorante como borrego aplaudiendo a los asesinos de sus hijos y a los que los han arruinado, porque el dinero de su hipoteca, el dinero que a usted le quitan del paro, de los viudas, de los huérfanos, de la ruina económica que hay en España, el dinero ya está en manos del Vaticano, ya tiene el dinero del mundo. Esa gentuza demencial ya tienen el dinero de la tierra entera. Y ahora ellos se están protagonizando con los gobiernos crear el nuevo orden y el microchip para esclavizar de por vida a la raza humana. Y la mayoría de la gente encima aplaudirá y felicitará a estos monstruos por haberlos hecho esclavos de por vida. Y ya silencio y no volverán a abrir la boca a nadie más. Y volverán, seguirán violando niños, masacrándolos, pero encima la gente seguirá aplaudiendo a esos verdugos y a esos monstruos. La niña de Alcácer está sin resolver. Muchos periodistas han querido meter la mano y sacarlo, pero los han quitado en medio. Los han arruinado, no los han permitido hablar. Incluso a un padre de una de las niñas, Miriam, de esta niña de Alcácer, le amenazaron con encarcelarle y con multarle si seguía hablando. O sea, es espeluznante, alucinante lo que ocurre en el mundo. Y en España, sobre todo, tradicionalmente católico fascista, donde se ha enfocado en España, por medio de la Iglesia Católica, todas las sectas satánicas del mundo, sobre todo en Toledo y en el Levante. Españoles, os están violando a vuestros hijos, os están arruinando, os han arrinconado, vivís sin esperanza y seguirán violando a vuestros niños y seguirán riéndose, meándose encima de vosotros. Y encima, cuando venga este personaje de visita a España para llevarse cientos de millones, vais y le aplaudís. Es alucinante, porque esas 3 niñas de Alcácer tienen que ser vengadas. No pueden quedar estos crímenes atroces impunes y la gente en ignorancia y los gobiernos tapando todo y haciéndose cómplices de los asesinos más grandes de la historia.